¿Qué tal? Muy buenas noches, son unos minutitos pasados de las 9 y es momento en lunes de tener nuestra reunión ya tradicional en Mesa de Análisis. Soy Jorge de Dios y le agradezco su compañía. Recuerde que estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También saludamos a quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de la radio en nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Como es costumbre, vamos a tener teléfonos disponibles para ustedes. Juntos vamos a hacer mucho mejor este programa. 316-3652 y 316-3653 son las líneas convencionales. Si tiene usted a bien mandarnos un mensaje vía WhatsApp, marque el 9932-0132-88. Es el teléfono para los mensajes de WhatsApp, 9932-0132-88. Van a estar apareciendo en pantalla, yo se los recordaré a los amigos de la radio. Bueno, dicho lo anterior, hoy el tema está sensacional como todos, ¿eh? En este programa se escogen muy bien los temas y sobre todo los invitados. El año pasado, México se vio en una situación muy interesante. No hablo necesariamente de la pandemia, sino de un ejercicio que cada 10 años nos involucra a todos los mexicanos, porque lo que se desprenda de ahí va a ser para bien de todos. Hablo del Censo Nacional de Población y Vivienda, que tenía la fecha del 2 al 27 de marzo, justo en este mes en el que estamos acá, del 2 al 27 de marzo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Se llegó a cumplir la meta? ¿Quiénes la llevaron a cabo? ¿Qué va a pasar con estos resultados? ¿Cómo se están dando a conocer? Y más de eso y mucho más vamos a platicar hoy en Mesa de Análisis. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Vamos a tener una cápsula introductoria, como siempre, a propósito del tema. Y regresando, yo les digo con quiénes vamos a platicar. Iniciamos Mesa de Análisis. Desde su creación, el 25 de enero de 1983, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como lo conocemos hoy, asumió las funciones de normar, coordinar, captar y divulgar información acerca del territorio, recursos, población y economía del país que permitan dar a conocer sus características. De los trabajos del INEGI más reconocidos por la ciudadanía, se encuentran los censos de población y vivienda que se realizan cada 10 años. Sin embargo, los censos en México proceden de 1895. Su fin inicial era contar solo el número de habitantes de la República Mexicana. En la actualidad, los censos de población y vivienda son una bien elaborada, minuciosa y pormenorizada radiografía del país y sus entidades federativas. A partir de los cuestionarios que se aplican en las visitas que realiza el personal del INEGI a los ciudadanos en sus domicilios y el procesamiento de los datos recabados, es posible saber quiénes y cómo somos, y conocer dónde y cómo vivimos, y con eso definir rumbos. Los datos que aportamos los ciudadanos sirven no solo para referencias estadísticas, sino sobre todo para la toma de decisiones estratégicas, la implementación de políticas públicas y la planeación de presupuestos. Por ejemplo, la información de cuántos adultos mayores de 60 años viven en el país, en los estados y municipios, permitió desplegar la estrategia de vacunación que ahora mismo está dirigida a este segmento de la población. Gracias a la información que aportan los censos, es posible saber con exactitud cuáles son las características de la población y en qué rubro se requiere fortalecer la inversión pública para otorgar o mejorar servicios de salud, educación, agua potable y drenaje, electricidad, caminos, comunicaciones y vivienda. En Tabasco, gracias a esta información, puede decidirse cómo distribuir los recursos públicos y atender requerimientos para mejorar las condiciones de
desarrollo y bienestar de sus 2.402.598 habitantes. Hoy conoceremos en nuestra mesa de análisis datos, información e innovaciones que el Censo de Población y Vivienda 2020 nos proporciona para decidir cómo ser y estar mejor. Bueno, así las cosas, vamos a entrar en materia, pero antes le tengo que decir con quiénes vamos a platicar. Nos da mucho gusto que hayan aceptado venir al estudio para platicar de ello, porque son gente con una agenda muy, pero muy apretada, pero hicieron un huequito para hablar con ustedes a través de nosotros. Me da muchísimo gusto, de verdad, darles la más cordial bienvenida. Buenas noches. Gracias. Ya son caras que cada vez nos son mucho más familiares, porque están siempre prestos a acudir a los medios y platicar pues, de los temas que ellos mejor manejan. Me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en el estudio y en este programa a quien es el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el maestro José Manuel Ancona Alcocer. Bienvenido, José Manuel, hasta tu casa. Muchísimas gracias, Jorge, con el gusto de saludarte hoy. Para nosotros es un enorme placer a un año poder presentarles los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Veniste cuando estaban por echarse a andar todo, ¿no? Efectivamente, casi cumplimos el año y el aniversario lo celebramos contigo. El día 2 arrancamos el Censo de Población en todo territorio nacional y hoy pues venimos con las nuevas buenas de los datos tabasqueños. Qué buen hombre. Bueno, y no viene solo nuestro buen amigo José Manuel, viene acompañado de quien es subdirector de estadística del INEGI, un área sumamente importante, por supuesto, nuestro buen amigo el ingeniero David Esaú Pérez Montiel. David, bienvenido. Gracias, Jorge, es un placer. Exactamente, a un año de haber terminado el censo, estamos presentando la información. Es un gusto estar con ustedes y proporcionarles todo la gran diversidad de información que se captó en ese proyecto estadístico tan importante para México. Que además involucró un mundo de gente, ¿no? Un mundo. Muchísima gente. Bueno, vamos a recordar un poquito, si les parece, queridos amigos, ¿por qué se hace un censo cada 10 años? Muy bien, Jorge. Yo quiero comentarte que la historia censal pues data desde la era prehispánica, desde aquellos asentamientos tenían la necesidad de saber con quiénes contaban, cuáles eran sus elementos económicos, sociales. Incluso hay códices que marcan esta información. En 1895 la estadística se conforma de una manera que comienza a dar carisma a lo que hoy tenemos como un recuento. Necesitamos saber cómo están las personas, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, claro, dónde están ubicados espacialmente, y de ahí salió el primer evento. A partir de 1895, el primer evento, pasamos a 1900 y cada 10 años se hace este recuento, salvo en 1921, que saltamos el 20 por todavía aquellos escaramuzas de la Revolución, y desde entonces cada 10 años hacemos un evento que ha cambiado de temática, que ha cambiado en la diversidad y la búsqueda de información. En 1895 habían 133,000 residentes habituales en el territorio tabasqueño. En los 17 municipios, salvo que Emiliano Zapata era Montecristo, teníamos esa característica. En 1950 llegamos a 330,000. Pasamos en esos datos y poco a poco ha cambiado la evolución. Cuando comenzamos a hablar de la historia de los censos, tenemos que imaginarse que eran ejercicios que llevaban muchos meses, involucraban muchísimas características. Todavía para los años 60, 70, las vías de comunicación no eran las que tenemos hoy. Sin embargo, ya teníamos datos muy importantes y muy relevantes. Y que además se iban aplicando en las políticas públicas, ¿no? Que en un momento dado eso es lo que, entre otras cosas, se busca. Decíamos, David, que esto involucra muchísima gente. ¿Cuáles podrían ser quizá esas innovaciones o esas nuevas formas de abordar el censo que se tuvieron que implementar el año pasado, y sobre todo porque de pronto como que nos montamos o se montó la pandemia, ¿no? Claro, tienes toda la razón. La pandemia vino a cambiar el panorama, pero en el INEGI estamos en constante innovación en todos los proyectos. En los censos en específico se hicieron la manera de censar a la gente no solamente a través de la visita tradicional, sino también utilizando los medios actuales. Se hicieron entrevistas telefónicas o el autoempadronamiento por internet.
que era otra de las opciones en aquellos casos que los informantes, derivados de la pandemia, no querían ser entrevistados cara a cara, entonces se ocupó el autoempadronamiento. Es decir, entraba uno a un sitio y daba todo. Entró a un sitio de la página del INEGI, totalmente seguro, la información está totalmente encriptada y segura, ingresaba su información y era censado. Otra de las innovaciones que tuvimos es que ya casi desapareció el papel, ya casi desapareció el cuestionario tradicional en el que teníamos los montoncísimos de papel. Eso fue muy importante. Utilizamos dispositivos electrónicos. El levantamiento fue en dispositivos electrónicos. ¿Cuál es la ventaja de esto? En el momento que se ingresaba la información se podía hacer la validación en el instante. Aquellas preguntas en las que podía haber alguna, no necesariamente inconsistencia, sino una respuesta ligeramente diferente, pues el sistema la detectaba y podíamos volver a preguntar, de tal manera que la información fuese validada y fuese confiable. Y esa innovación fue un gran acierto. ¿Por qué te comento que fue un gran acierto? Porque como se captaron en medios electrónicos, automáticamente la información pasaba a una gran base de datos. Y a través de esa base de datos pudimos cumplir el proporcionar información al año, porque si lo hubiésemos hecho a través de los medios tradicionales, como son los cuestionarios, se hubiese tenido que hacer las grandes estructuras de captura, las grandes estructuras de codificación, validación. No, y me eso, imagino el trabajón. el trabajal que es, y con una pandemia y toda la gente en casa, pues no hubiésemos podido salir. Entonces ese fue el principal acierto que tuvo el instituto, innovar con tecnología. Y sobre todo que no se paró el censo, ¿no? No se paró el censo. Se buscaron las formas sí, de el censo continuó y seguimos con los procesos de tal manera que, pues te comento, a menos de un año ya está publicada la información, Jorge. Ya está lista la información. Está lista la información en la página. Es un logro, ¿no? Verdaderamente. Porque con todo esto que la pandemia nos vino a trastocar todo, absolutamente todo. No hay un área de la vida humana que no esté sacudida por lo de la pandemia, pues aún así se hizo todo esto que involucró a todo el país. De eso vamos a seguir platicando, tenemos que hacer una primera pausa, no se vaya, cualquier pregunta, duda, lo que tenga, háganosla llegar a los teléfonos que aparecen en pantalla y que yo le voy a recordar regresando de los mensajes. Censo de Población y Vivienda 2020. Su objetivo es producir información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales, obtener la cuenta de viviendas y algunas de sus características. El censo muestra también la continuación de tendencias demográficas, económicas y sociales. Bien, estamos de regreso en Mesa de Análisis, resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Comuníquese, cualquier pregunta, inquietud, duda, por favor háganosla llegar, 316-3652, 316-3653, los mensajes de WhatsApp, 99-3201-3288. Detrás de cámaras platicábamos de cosas pero muy interesantes, les preguntaba yo, y se los repito acá. Estos censos a nivel mundial, ¿se hacen casi 10 años y casi de manera simultánea en otros países? Jorge, muchos países de la orbe buscan afanosamente también tener estas radiografías fundamentales. Hoy mismo la enfermedad nos hizo globales muy cercanos y han hecho este ejercicio más de 20 países de manera simultánea en 2020. Sin embargo, muchos tuvieron que suspenderlos porque las fechas no les dieron los tiempos, incluso por las características mismas. En el caso de Europa fue muy rápido, fue muy difícil. En América del Sur también habían algunos intentos. Nosotros aquí en México, del 2 al 27, tuvimos la fortuna, Tabasco, uno de los estados con mayor respuesta, con el 98% de todas las viviendas que con la respuesta puntual al censo, y eso hace la gran diferencia. A un año de que arrancamos, mañana un año,
pues hace unos días ya dimos los resultados. Ha sido un esfuerzo derivado de estas innovaciones. O sea, México sí cumplió con cumplimos en la ronda y tenemos información de mucha calidad, tenemos las tendencias bien validadas, ya hicimos la presentación con el gobierno federal, con el mismo gobernador y con algunas instancias, porque es fundamental para todos los eventos. Hoy que señalaba bien David hace un momento, la parte de los dispositivos móviles me permitió tener la información con mucha precisión y solo como anecdótico, imagínate que en el 2000 el censo de Tabasco era llenar 2 trailers completos de cuestionarios, los mandamos a la ciudad de Oaxaca a capturar día y noche 3 meses con tiempos sin descanso, para luego hacer una gran base de datos y seguir otros procesos. Hoy ese proceso prácticamente era instantáneo, era vinculante cada una de las viviendas y además de esto tenemos más de 2.700 localidades recorridas a lo largo y ancho de todo el territorio tabasqueño. Qué bueno, hombre. Bueno, déjenme decirles como dato a nivel nacional, más de 150,000 personas se abocaron a hacer esta tarea de acuerdo a datos que tienen. ¿Qué pasa? Ya se tiene de pronto, tú estás en el área de estadísticas, ¿sabes? Ahí es donde están los números y los datos y ahí se van acomodando y demás. ¿Qué arroja este censo 2020 en términos generales? ¿Qué arroja este censo? Pues bueno, como bien decías, como bien se comentaba hace rato en la cápsula, este censo nos habla del volumen, o sea, cuántos somos, o sea, cuánta población somos. Ese es el dato, digamos, más relevante, el dato más seguido, ¿no? Y bueno, pues en Tabasco somos 2.402.598 personas. Ese es el primer dato que arroja, cuando estamos hablando del volumen. Ahora, cuando estamos hablando de la estructura, pues entramos a grandes rubros. Entramos a la diferenciación por sexo, por grupos de edad, y ahí te puedo comentar, por ejemplo, que por lo relevante ahorita de la pandemia y por la aplicación a ciertos grupos de vacunas, te puedo comentar que son 257.525 adultos de 60 años y más y representa el 10.7% de la población tabasqueña. Entonces, ahí ya hablamos de volumen, de estructura, y entramos a un sinnúmero de información que habla de las características sociodemográficas y económicas. ¿Hay más mujeres que hombres, como generalmente? Sí, efectivamente, hay más mujeres que hombres en nuestro estado. Y déjame te doy el dato puntual. Sí, por favor. Que tenemos 51.1% de mujeres contra 48.9% de hombres. Va. Okay. Y van variando, y va variando por grupos de edad. Obviamente, en los primeros grupos de edad, la proporción de hombres es mayor. ¿A qué te refieres con primeros grupos de edad? Cuando hablamos en los primeros 3 quinquenios, digamos, cuando hablamos de la población de 0 a 15 años, son básicamente más hombres. Después empieza una tendencia en la que disminuyen los hombres y aumentan las mujeres, porque obviamente los hombres, por muchas características, estamos en más riesgo, ¿no? En más riesgo. Estamos en más riesgo por muchas situaciones, ¿no? Y en específico, la población en ciertos grupos de edad. Posteriormente, la población se tiende a equilibrar y al final son más mujeres que hombres. ¿Qué quiere decir? En la población mayor llegan a edades más avanzadas las mujeres que los hombres. Viven más las mujeres, digamos. Así es, efectivamente. ¿No? O sea, ya nuestro ritmo de vida luego nos acaba, Jorge. O sea, indudablemente, sí, ¿no? supuesto. Indudablemente. Entonces, esos son algunos resultados, como muchísimos que tiene la información que surgió del censo. Ya hablamos de migración, ya hablamos de condición de etnicidad, ya hablamos de educación, hablamos de salud y un montón de rubros, ¿no? Bien, bueno, eso en términos generales. ¿Qué ha pasado? No sé si tengan este dato, bueno, preguntarles esto es hasta tonto. Claro que lo deben de tener. Por municipios, ¿cómo se va dando esta situación, José Manuel? Porque de pronto, pues bueno, todos pensamos aquí centro, obviamente es donde está la mayor concentración, está Villahermosa, que es la capital, y hay municipios que ya tienen zonas conurbadas y demás. ¿Cómo hemos ido creciendo en ese aspecto? Fíjate que ese es un dato muy interesante. Por supuesto, el municipio del centro sigue siendo el municipio más habitado del estado de Tabasco, poco más de 683,000
683,000 habitantes, muy cerquita del estado de Colima o Baja California Sur. Administrar el estado, el municipio del centro, no me sí, digas. sí, aquí es como si administraras Colima. Prácticamente, o Baja California Sur. Aquí está David, que nos acompaña de Oaxaca, 570 municipios. Sí. Sin embargo, en la comparación, Jorge, 250 de ellos es el municipio del centro, porque hay municipios muy pequeñitos. La forma de la administración, sí. Pero por otro lado, el municipio más pequeño de Tabasco es Jonuta, con 30,798 habitantes. Emiliano Zapata con 32,181. Pero en contraparte, cuando tú hablas de playas de Rosario, La Lima y toda esta zona, pues ahí hay 60,000 habitantes. Ocotlán, Macultepec, entonces cambia la dimensión. ¿Cómo han venido creciendo? En el caso de Nacajuca, ha venido creciendo los últimos años y la tasa de crecimiento de Nacajuca es por encima de las diferentes tasas. Pero hay un fenómeno de la conurbación, como bien señalabas. Muchas personas que en Villahermosa tenían sus viviendas ya no pueden tener más viviendas acá, y entonces pasaban el río, que es nuestro límite natural, y comenzaron primero, los primeros años del 2000, 2010, en Bosques de Saló y El Cedro, y hoy la localidad más poblada de Nacajuca es Pomoca, y es una localidad que está por encima es enorme. De la capital, que es la cabecera municipal. Así están en ese rubro. Y un dato, Jorge, que es el dato que llama la atención, es en el caso de Cárdenas, que en datos absolutos tuvo un decrecimiento de cerca de 5,000 personas en datos reales del 2010 al 2020. Sin embargo, platicamos con el presidente y pudimos constatar que hay poco más de 17,000 viviendas deshabitadas o de uso temporal. Bueno, entendemos, Cárdenas es un municipio un poquito ríspido, con algo de conflictos que de pronto pues yo creo que son los causantes de esto. Antes pensábamos, o sea, centro, pues donde está la mayor concentración, luego seguía Cárdenas y Comalcalco, ¿no? Sí, en términos generales. Tenemos en ese orden, el centro, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana con 158,000, y ahorita ya Nacajuca le sigue a Macuspana con 150,000 habitantes. Inclusive con sus indicadores ya cambian un poco el entorno. Sigue conservando, inclusive en este censo recupera los hablantes de lengua indígena. Este es un dato que el censo recupera muy bien, porque la gente recuperó ese orgullo de poder decir: yo sí hablo la lengua indígena, pero Nacajuca tiene ese crecimiento atípico por estar muy cerquita de la ciudad capital del estado. Claro, y hay esa tendencia a ser más urbanos, ¿no? Así es. Incluso cambia sus indicadores de alfabetismo, de asistencia escolar, y las mismas nuevas viviendas cuentan con muchos más servicios que las viviendas tradicionales en las localidades que tienen muchísimos más años de formar. En cuestiones de natalidad, ¿cómo andaríamos, estimado David? Porque también eso tiene mucho que ver, que a veces estamos como que muy productivos, ¿no? Sí. Acá en la costa tenemos esa tendencia como que a ser más proclives a tener mucha familia. ¿Cómo va ahí la cosa? Ok, mira, te comento, Jorge, con relación a la parte de natalidad, la tasa de crecimiento del Estado se desaceleró. Tenemos una tasa de crecimiento aritmética del 0.7%, cuando nuestras tasas en los censos anteriores eran de 2.4 y 1.6. ¿Qué quiere decir eso? Que al desacelerarse el crecimiento pueden ser varios factores. Uno de ellos es la migración, pero uno muy importante tiene que ver con el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres. Este promedio descendió, te voy a comentar, en el 2000 era de 2.6, pasó de 2.4 en el 2010 y ahora en 2020 es de 2.2. O sea, las familias tienen ahora menos hijos. Obviamente, y por muchas razones, entre ellas tienen que ver cuestiones de la participación de la mujer, que vamos a hablar un poquito más a rato, sí, de la participación de la mujer. La mujer ahora colabora con el ingreso familiar a través del trabajo remunerado. Siempre lo ha hecho a través del trabajo no remunerado, porque las mujeres en la casa, pues obviamente atienden las cosas, los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños, así es. Pero ahora la mujer se incorpora al mercado laboral. Y entonces eso hace que pues no tenga el tiempo para embarazarse y estar cuidando a los hijos. Por eso es que disminuye nuestra
nuestro promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres a 2.2. Mira, nada más que interesante, de eso vamos a platicar también, porque es que de verdad en un censo está todo. Por eso es importantísima la participación de todos, porque ahí queda una radiografía perfecta. ¿Qué digo radiografía? Es una tomografía, bueno, verdaderamente a detalle de todo lo que sucede con Tabasco. De eso vamos a seguir platicando, no se vaya, regresamos rápido. Características metodológicas. Las poblaciones objeto de estudio son las viviendas y los residentes habituales del país. Entrevista directa a una persona informante adecuado. Persona informante adecuado es la jefa o jefe de la vivienda o personas de 18 años y más de edad que es residente de la vivienda y que conozca los datos de sus ocupantes. Cuestionario digital o impreso. Métodos complementarios. Autoenumeración por internet y entrevista asistida por teléfono. Al menos 3 visitas a las viviendas en distinto horario o día para conseguir la entrevista. Periodo de levantamiento del 2 al 27 de marzo de 2020. Momento de referencia 15 de marzo de 2020. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo los teléfonos 316-3652, 316-3653. Y para mensajes de WhatsApp, 99-3201-3288. Ya tenemos algunos. Nos está viendo el doctor Chico, que es un seguidor de toda la programación, pero sobre todo de este programa en Estados Unidos. Un abrazo, mi estimado colega. En un ratito más damos lectura a tus comentarios. Bueno, estábamos platicando con el ingeniero Pérez Montiel de esto que es muy interesante, de cómo aquí también se refleja que las mujeres ya están en una participación, pero impresionante en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto. Claro, es un hecho. ¿Y eso modifica los resultados? Sí, indudablemente. Y modifica muchos otros aspectos socioeconómicos. Claro. Mira, te comento, la participación de la mujer se ha ido incrementando. Y no solamente en trabajo formal, sino también en trabajo lo que se refiere a informal. La tasa de participación de las mujeres en esta última década creció de manera impresionante. Mira, ¿qué es una tasa de participación? Es una proporción de la población económicamente activa contra el total de la población, por ejemplo, de 12 años y más. De la población de 12 años y más femenina, las mujeres que están económicamente activas, es decir, que están ocupadas o desocupadas porque andan en búsqueda de un empleo, en el año 2000 eran el 23.3%. Se incrementó ligeramente 2.2% para 2010 y llegaron a 24.5%, pero ahora en 2020 tuvieron un salto verdaderamente importante. Crecieron 23.9 puntos y se ubica la tasa de participación femenina en 48.4%. Entonces, las mujeres están saliendo a reclamar los espacios en la actividad laboral. Es casi la mitad de todos los trabajadores, ¿no? La mitad son mujeres. Sí, la mitad. Lo que involucra es la mitad de las mujeres está saliendo a trabajar. Claro. ¿Sí? Y en los diferentes ámbitos, en el gobierno, las instituciones o en lo que se denomina el sector informal. ¿Qué quiere decir? En las ventas, saliendo fuera de la casa a ofrecer algún bien, claro, o comida, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces la mujer se está involucrando en el mercado de trabajo y eso hace que cambien algunos aspectos como el que vimos del promedio de hijos, ¿no? Pues claro, ahora ya están más involucradas. ¿Por qué? Porque requieren mucho más satisfactores para el hogar. Claro, entonces es importantísima la participación de la mujer en este momento. Además es una participación muy deseable, muy bienvenida, por supuesto, también. Hay comentarios del público, le vamos a ir dando salida lo más rápido posible para que no se nos empantanen. Por ejemplo, el doctor Chico pregunta, ¿se tienen datos, dice, a nivel nacional y estatal, de cuántos mexicanos y tabasqueños están en otros lugares, en otros países? Porque también eso es importante, ¿eh? Fíjate, Jorge, que la migración es un fenómeno que
que sí captamos es una variable que sí tenemos, pero de los residentes habituales. Nosotros la pregunta que hicimos fueron las viviendas habitadas en el territorio tabasqueño. De eso sí te puedo decir que les preguntamos, hace 5 años, ¿dónde estabas? Pero a los que estaban acá, seguramente en el censo de Estados Unidos o en el censo de Brasil o Argentina van a encontrar mexicanos residiendo allá. Nosotros encontramos extranjeros residiendo acá. Esa es la parte que preguntamos. Por ejemplo, quiero decirte que en Tabasco encontramos más de 7,500 personas que nacieron en otro país. ¿Y de qué países? Pues de Venezuela, es la colonia más grande que tenemos aquí en Tabasco, poco más de 1,600 personas, ya la colonia venezolana es muy grande en la entidad, pero teníamos la impresión que más sudamericanos es norteamericanos. De Estados Unidos tenemos poco más de 1,400 personas ya asentadas, radicando aquí en Tabasco, y ya después de la República de Honduras. Ya tenemos más de 1,290 personas hondureñas residiendo en Tabasco. Había un flujo muy fuerte que vino en los años 2000, 2010 por el impacto petrolero de grupos de venezolanos preparados y colombianos para los servicios médicos y demás. Pero hoy tenemos esa radiografía. Pero también tenemos la migración interestatal, intermunicipal. Tabasco es el segundo estado después de Guerrero que más personas salieron de su territorio en los últimos 5 años. Solo Guerrero, con 4.2, está por encima de Tabasco, que 3.4 personas que residían en Tabasco hace 5 años salieron. ¿A dónde fueron? ¿Y a dónde se van? Eso te voy a preguntar. ¿A dónde se va la gente? Pues fuimos o estamos generalmente a la península, a Quintana Roo, a Yucatán. Cancún es donde agarran, ¿no? Generalmente. Que es una realidad. Cancún y en general Quintana Roo, ya la mitad de su población no es nacida en Quintana Roo. Es un lugar de migrantes. Estamos trabajando así. Quiero decirte que en Tabasco 111,000 residentes habituales salieron en 5 años. 111,000, Jorge, y entraron 37,000. Tenemos un saldo neto migratorio negativo de 74,000 personas que salieron. En esto, perdón que te interrumpa, tiene también que ver, entiendo, el ingeniero venezolano, colombiano, que bien lo trae Pemex, qué sé yo, y se finca acá y todo. Aquí también incide en esto o se incluyen pues todos estos migrantes que nos están llegando por acá, por Zapata, por Tenosique, y que rompen el cerco y se meten de Honduras, Nicaragua, Salvador y demás. Pues sin duda, Jorge, son parte de lo que hoy podemos ver reflejado. De los 7,500 residentes de otros países, 3,300 radican aquí en el municipio del centro, pero encontramos 1,500 en Tenosique. Y eso es parte de ese flujo que llega. Pueden estar por instancias temporales o laborando. La realidad es que en marzo, referente al 15 de marzo, que es nuestra fecha censal, residían en territorio tabasqueño. Y de ahí, Nacajuca era el otro municipio. Lo que platicamos, tanto el centro como Nacajuca, es donde residen más tabasqueños. Aquí nosotros tenemos ese dato que los tabasqueños que salimos, fuimos a Quintana Roo, fueron a Nuevo León o en Veracruz. Hoy esos son los destinos que tenemos, pero sí ya tenemos que eran residentes habituales. Ya Ciudad de México ya no es tan atractiva la ciudad, porque luego antes todo el mundo se iba a la Ciudad de México para mejorar. En el análisis de la información, Jorge, veíamos esos saltos que no teníamos nosotros, como la migración a Nuevo León. Sabíamos que la península era, pero teníamos entendido que a Puebla íbamos a estudiar o a la Ciudad de México. Quiero decirte que efectivamente la Ciudad de México, pero también en este evento, la Ciudad de México tuvo expulsión de su territorio. Ya vas más al Estado de México o a los entes productivos. Generalmente, ¿por qué cambian de residencia? Podemos incidir por cambio de su trabajo. Sabemos una realidad que en los últimos años en Tabasco ha habido una situación por la industria petrolera, entonces cambiaron los sitios de trabajo y la gente se fue con todo su trabajo o fue a la búsqueda. Pero ni a la Ciudad de México ni a la ciudad de Puebla, que teníamos como antecedentes que muchos tabasqueños, incluye, hay colonias de tabasqueños, pero el gran flujo fue a la península. Península y Nuevo León. Nuevo León y Veracruz. Vean nada más qué interesante. Si hablamos tener la población en general
implica una serie de cosas, una serie de servicios, por ejemplo, servicios de salud, etcétera, etcétera, pero educación es algo muy importante, que está frenada en este momento por la cuestión de la pandemia, pero en esos índices, ¿qué se encontró, David, en cuanto a la situación educativa aquí en el estado de Tabasco? Pues mira, te comento, Jorge, encontramos aspectos positivos. ¿Cómo cuáles? O sea, positivos como el grado promedio de escolaridad. O sea, el grado promedio de escolaridad lo que mide, pues obviamente es de todas las personas de 15 años y más, cuál fue su nivel de escolaridad final. Y te puedo comentar que hubo un incremento entre los años 2000, 2010 y 2020, de tal manera que ahorita el grado promedio de escolaridad de Tabasco es de 9.7 años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los 6 de la primaria, los 3 de la secundaria y estaríamos como en primero de bachillerato. Entonces, esto es un nivel de escolaridad bastante importante. En el 2000 teníamos 7.2. ¿Qué quiere decir? Que estábamos ligeramente arribita de la primaria, en el primero de secundaria. Esto habla de que nuestros jóvenes, nuestra población, pues cada vez tiene mucho más oportunidad de acceso a la educación, de que tenemos una sociedad con mayor nivel de escolaridad. ¿Eso es bueno? Pues claro, siempre es buenísimo tener mucho mayor educación para acceder a mejores oportunidades. Entonces, aquí, y otra cosa muy importante, entre hombres y mujeres, el promedio de escolaridad se está cerrando. ¿A qué me refiero? Los hombres tienen 9.9 años promedio de escolaridad y las mujeres tienen 9.5. Cuando hablábamos en el 2010 de que para hombres era menor las mujeres, sí, ¿no? Para hombres era 7.5 años y en el caso de las mujeres era 6.8. Había mucho mayor brecha. La brecha se va cerrando y eso habla, pues, obviamente, de mejores oportunidades tanto para mujeres como para hombres. Interesante, ¿eh? Porque antes yo recuerdo que era lo clásico, digamos, sobre todo en zonas rurales, de que si había que hacer un esfuerzo para mandar a alguien a la escuela, era el varón, y las mujeres iban quedando rezagadas. De eso también vamos a platicar. No se vaya, estamos en Mesa de Análisis hablando de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Qué cosa tan interesante nos están diciendo. 316, 36, 52 y 53 y 99, 32, 01, 32, 88. Regresamos. Muchas localidades en las cuales nos hemos encontrado en zonas mayormente rurales. Tenemos que caminar demasiado, hay que cruzar río, hay lagunas, hay que entrar a lo que es a muchas localidades donde hay entradas que son de más de 5 o 6 kilómetros. Las viviendas se encuentran separadas de 800 metros, 1 kilómetro, 3 kilómetros. Hay que reconocer la labor de toda esta gente joven que sí se la rifaron, ¿no? Sin duda, Jorge, quiero comentarte que en Tabasco 4.200 personas, el 60% mujeres tabasqueñas, además hizo el recorrido exhaustivo por los 17 municipios y por todas las localidades que tenemos. Eso que veíamos ahí de esa imagen, ¿dónde era? Es rumbo a unas localidades en Conuta, hacia arriba, después saliendo de la cabecera hacia el Tamarindo, localidades de gente buena, de gente noble que nos recibió. De difícil acceso, y, por supuesto, solo como lo puedes ver a través de las lanchas en recorridos. Quiero decirte que hicimos este tipo de recorridos y las mismas estrategias nos permitió. Lo veíamos con sus chalecos bien uniformados, con sus dispositivos móviles. Pero aquí, por ejemplo, reconocer a la quinta zona naval, nos pudieron apoyar a lo largo y ancho de todos los pantanos de Centla. Hicimos una estrategia planeada donde hicimos 7 diferentes rutas, donde salíamos a las 5 de la mañana en las embarcaciones y tuvimos la fortuna de ese acompañamiento y la certeza de que los muchachos cumplieran cabalmente esta tarea.
4,200 tabasqueños y tabasqueñas recorriendo sin descanso todo el tiempo del censo. Chato, felicidades de verdad por haberlo logrado, y a todos ellos y ellas un abrazo y un agradecimiento, porque toda su labor se va a reflejar en un mejor Tabasco y en un mejor México, sin lugar a dudas. Hoy estamos hablando con David acerca de esto de la educación, cómo cambia totalmente el panorama, ¿no? De un año a otro inclusive. El hecho de que, por ejemplo, en este caso las mujeres estén mejor preparadas y ya la competencia se vaya dando más pareja. Sin duda, un dato adicional para la parte de educación es el analfabetismo, la capacidad de una persona poder leer y escribir un recado, poder ser inclusive parte activa de la sociedad, del trabajo. Esto es un elemento básico, fundamental de cualquier ser humano. También, y tenemos ese dato. Imagínate que pasamos del 2000 con 9.7 era nuestra tasa de analfabetismo, y pasamos a 5.1. Esto muy por encima, apenitas por encima de la media nacional, que es 4.9, y eso nos ha hablado muchísimo de la inclusión, sobre todo los jóvenes. ¿Dónde se encuentra este grupo? Pues en las personas mayores, donde ya hicieron su vida, que han pasado toda su historia de vida sin estos elementos, y de repente lo creen innecesario. Sin embargo, el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estas capacitaciones incesantes, y también de las nuevas oportunidades para los jóvenes de acceder, ese dato también. Y cada vez es más evidente esta parte que la educación vamos avanzando, sin duda alguna. Bien, otro de los rubros también, tenemos que ir tocando estos rubros. Hay mucho más que decir de cada rubro, pero queremos tocar los más que podamos para aprovechar la presencia de nuestros invitados. Por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de la economía, en términos generales, ¿qué ha pasado con la economía? Pero que sabemos que está muy golpeada por la pandemia, por lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando de un periodo de 10 años. En términos generales, independientemente de la pandemia, ¿qué ha pasado con la economía aquí en el estado de Tabasco? Pues quiero decirte que en el censo lo que vemos es la participación económica. El censo económico que hacemos cada 5 años nos da los elementos, y vamos a tener la oportunidad, Jorge, de platicar del mismo. Lo que yo sí te quiero enfatizar, lo que decía hoy, hace un momento David, el 40% de toda la participación del 1.147.000 personas ocupadas en alguna actividad, el 40% son las mujeres ya. En efecto, tuvimos una pregunta de verificación. Inicialmente, cuando llegamos a los domicilios y preguntamos, ¿trabaja? No, el señor trabaja, y la señora no trabaja. Y había una pregunta, oiga, ¿y la señora no hace una actividad que pueda hacer? Bueno, es que sí, decora pasteles, hace vestidos, vende, y resulta ser empanadas, que encontramos una mayor participación económica, y algo que también es de señalar. Esto es fundamental porque creció la participación, pero la actividad que se hace en casa, ya el INEGI la calcula y forma parte del Producto Interno Bruto, que es la actividad no remunerada. ¿Cuánto cuesta atender un enfermo en tu casa? Que lo hacen las mujeres. ¿Cuánto cuesta a la atención de los pequeños? La comida, el mantenimiento del hogar, y esto es parte fundamental. El censo de población nos dice esa ocupación específica para las mujeres, para los hombres. Sin lugar a dudas, que todavía recae mucho en la mujer, aunque el hombre ya también es un terreno donde también estamos entrándole, ¿no? Aparte de la manutención de la casa, pues las tareas del hogar, hacer la comida, de pronto también lavar, trapear. Fíjate que va a ser muy interesante ahora que tengamos el análisis del censo como tal en la radiografía, donde vemos la participación económica que se va aparejando, y cuando comencemos a ver las profesiones. Ya muchas mujeres en actividades que no se les veía, hoy forman parte, muchas ingenieras en tareas específicas que antes aparentemente estaban solo para hombres. Vamos a tener esa posibilidad. Revisando los datos censales, Jorge, pudimos encontrar que para los primeros censos se clasificaban hasta las ocupaciones, es decir, teníamos en Tabasco 5 fosforeros, 18 matanceros, teníamos tal y cual los jaboneros, y de repente los que manejamos ya algunas edades decimos en casa el jabonero, pero ¿cómo el jabonero? Es que eso venía.
Hoy ya tenemos otros elementos para ver la parte de la economía. La encuesta de ocupación empleo me dice cómo participan y cómo están las brechas, el nivel de salarios mínimos, etcétera. El censo de población me daba esa posibilidad y hoy va a ser un análisis muy rico, cómo van cambiando y cómo se van incluyendo algunas actividades y hoy en el equilibrio de sexos. Así es, y sobre todo con esto de la pandemia, mucha gente echó a andar eso, sus otras habilidades que pueden en un momento dado poner al servicio y hasta generar un ingreso, ¿no? Sí, más adelante vamos a revisar los bienes y que tenemos en el hogar y las tecnologías. Claro. Que este es dato que vamos a presentar antes de la pandemia. Va a ser muy interesante revisar cómo estará después de la pandemia. Antes de que pasemos a eso, algo que tiene que ver precisamente con esta situación es el hecho de que, bueno, ya nos decía David cómo las mujeres, ya se aguantan para los embarazos porque ya están trabajando, ya están enfocando las cosas desde otro punto de vista. Y antes la mujer nada más estaba esperando tener cierta edad para encontrar su marido, su pareja, casarse y entonces ya seguir a lo que viniera. Pero ya ahora eso de pronto ha cambiado también, ¿no? La vida conyugal, la vida de pareja también se ha ido modificando, se ha ido adaptando, David. Efectivamente, o sea, se ha ido adaptando. Ya ahora, si revisamos la información por situación conyugal, así le definimos, situación conyugal de las parejas, te comento que la proporción de casadas ha disminuido. O sea, antes teníamos que casi la mitad, el 42.2% en el 2010, eran casados. Ahora ese dato ya está en el 35%. Ha disminuido el número de casados, ya no es tan fácil que se casen. ¿Qué es lo que hacen? Unión libre. La unión libre, en forma contraria a la parte de los casados, pasó de 13% a 21%. Entonces, ya las parejas ahora ya crean un vínculo diferente, ya no consideran importante la parte de casarse. Viven en unión libre y de hecho también la proporción de solteros disminuyó de 37% a 31%. Los separados también se incrementaron de 3% a 6%. Esto habla en complemento a la información de que pues ahora ya no es de que esa es tu cruz, ¿no? Tienes que seguir casado, ¿no? No, ahora ya tienen la libertad de poder decir, me separo o me uno, pero en unión libre, para que si en algún momento no funciona la parte del matrimonio, me separo. Claro. Entonces, esa parte es muy importante, cómo va cambiando también en función a los otros elementos la situación conyugal. Sí, por supuesto que es sumamente importante. Bueno, vamos a hacer una pausa más en este espacio de mesa de análisis. Saludos desde La Venta, Tabasco. Preguntan dónde podemos consultar todos esos datos. Al regresar de esta pausa, les decimos dónde, ¿va? Hace el esfuerzo para poder llegar hasta las localidades donde se encuentran muchas personas en las cuales nos dicen que nunca llega nadie por ahí, que nunca han sido visitadas por gobiernos o por cualquier otra instituciones de gobierno, pero nosotros tratamos de llegar y hacer nuestro mejor esfuerzo para que todas las personas que están en las comunidades sean censadas y que todos aparezcan en el registro de censo de población y vivienda. Titánica la labor de estos jóvenes, insisto, hay que agradecerles con todo el corazón el trabajo mayúsculo que hicieron, incluso hasta arriesgándose, porque ya se cruzó con la pandemia, ya luego nadie quería salir y todo, pero ellos tenían que cumplir con una tarea. Afortunadamente lo hicieron todos bien y a salvo. Oigan, preguntaban desde La Venta, Tabasco, donde nos mandan saludos, ¿dónde se pueden consultar estos datos? ¿Todo esto está ya a la disposición del público? Efectivamente, Jorge, van a poder encontrar toda la información en la página del INEGI. Hay un apartado específicamente para censos de población y vivienda
y van a poder encontrar la serie histórica desde 1895 y cada evento censal, 1900, 1910, 21. Van a encontrar cuestionarios, van a encontrar tabulados básicos, y ahora para el año 2020 el censo no solo presenta los datos, presenta la información, por ejemplo, de las localidades. Si tú quieres saber cuántos son en Alvarado, Jimbal, con todas sus variables, lo vas a encontrar de Mactún o de San Carlos, exactamente como lo quieras ver. Pero también el cuestionario, ¿qué preguntamos? ¿Cuáles fueron los cuestionarios? ¿Cómo lo hicimos? La metodología también. Todo eso está ahí. Y también ya para los especialistas tenemos información hasta nivel de manzana. Puedes tú ver la información con un pequeño proceso en el mapa digital del instituto también. Podríamos revisar la información que sale manzana a manzana, y hoy con la información de la tecnología podríamos agruparlos a colonias o como quisiéramos hacerlo. Está en la página y es gratuito, la pueden bajar en sistemas muy, muy amigables. Entonces entramos nomás INEGI y ahí me aparece INEGI, aparece la página, vas a la parte de censos de población, y ahí vas a encontrar toda la información. Oye, pues qué interesante. Bueno, vamos a otra de las cosas de los censos, es que yo recuerdo en alguna ocasión dar información. Estaba yo de manera presencial cuando preguntaron, mis padres hablaron ahí y nos preguntaban, oigan, ¿cuántas recámaras tiene la casa? ¿Tienen piso de cemento? ¿Cuántos ventiladores tienen? ¿Cuántos vehículos? Todos estos datos, se sigue preguntando eso, por supuesto. Jorge, por supuesto, un dato muy importante en el censo es las características de la vivienda. ¿Cómo están las viviendas? ¿Cuáles son sus bienes al interior? ¿Cómo están? Inclusive hoy también los servicios que siempre tradicionalmente hemos preguntado, electricidad, agua entubada. Fíjate que ese es un dato que habría que enfatizar. Preguntamos agua entubada. La potabilización como tal es un registro administrativo que tienen los estados o los municipios. Nosotros preguntamos agua entubada. Por ejemplo, más del 95% del municipio del centro, por lo menos dentro de su vivienda o en el patio, tiene agua entubada, ya llega. Tenemos en Tabasco 826,000 viviendas detectadas, 826,000, de las cuales 669,000 son viviendas habitadas. Esto es decir, encontramos personas allá habitándolas. Cuando habla, a ver, te interrumpo aquí, cuando dice 826,000 viviendas, estamos hablando de espacios donde hay gente ahí viviendo. O sea, puede ser una casita de 2 recámaras, una casa de 3 pisos, una casa de espacios, Jorge, donde son para vivir. Ah, bueno. Para vivir, que están listas, están físicamente en el espacio físico, ya sea en el municipio, en la localidad, están. Sea rural o urbana. Sean rural o urbana. Pero de estas, 169,000 estaban habitadas y 125,000 encontramos sin habitantes, sin residencias habitables. El momento que fuimos, estaban ahí, estaban todas las características, pero no estaban habitadas. Y encontramos 32,000 que no captamos la información porque son viviendas de uso temporal. Es decir, algunas viviendas de personas que viven aquí en la ciudad y tienen una vivienda de playa, o tienen una vivienda que solo es estudiante, o hay viviendas que solo vienen por temporadas de alguna u otra forma. Entonces tenemos, ese es el dato de las viviendas. Otro de los datos fundamentales es que cómo fuimos creciendo, pasamos de 567,000 habitadas en el 2010 a estos 666,000. Y un dato fundamental es lo que hablabas ahorita sobre las características de las viviendas. Hoy un punto nodal que Coneval toma es cuántas viviendas tienen pisos de tierra todavía. Quiero decirte que estos datos me dicen que cada vez son menos viviendas con pisos de tierra. Estamos hablando de menos del 5% ya de las viviendas. Hoy ya un porcentaje mayor ya tiene recubrimientos, no solo pisos firmes. Electrificación, más del 95% de todas las viviendas tabasqueñas tienen de una u otra forma electricidad. Nos llama la atención que pasamos del 94 en el 2000 a prácticamente al 99.3, Jorge, 99.3 de todas las viviendas. Pero quiero que te imagines los pantanos de Centla, las zonas más alejadas de la sabana de Huimanguillo,
porque tenemos paneles solares, la gente tiene sus baterías donde recargan y tienen esa posibilidad, no solo de la línea de transmisión tradicional, sino encontramos la posibilidad de que hay en todos esos lugares, prácticamente la gran mayoría, una de cada 100 no contaría con este servicio. 99.3 es una cobertura prácticamente completa. Claro, prácticamente todo Tabasco tiene luz, energía. Digamos, energía eléctrica. Todo Tabasco tiene luz. Oye, ¿qué a todo dar? A ver, de los datos que tú tienes por acá, de tus índices de esto, a ver, háblanos de esto también, David. Mira, ¿qué te puedo comentar? Otro aspecto que vimos en las viviendas fueron los bienes y las tecnologías de la información. Y esa parte es muy importante porque te puedo comentar que en las viviendas particulares habitadas, el 86.5% tiene refrigerador. Otro porcentaje muy alto es el televisor, 87.6% tienen televisor. ¿Sí? La línea telefónica también juega un papel importante, pero ha disminuido. Por el celular, sí, me imagino. Exactamente, tienes toda la razón. La línea telefónica disminuyó de 21.9 a 17.7%, pero la telefonía celular se incrementó entre 2010, en un periodo de 10 años, al 84.3%, cuando teníamos el 63%. Okay. Eso habla de que los hogares, obviamente, van incorporando nuevas tecnologías. Televisores, refrigeradores, las lavadoras, es muy importante, pasó de 69% a 75%. Eso habla de que cada vez se van incorporando más bienes a los hogares, bienes que obviamente van creando confort a las personas. Otro dato muy importante que también manejamos, ahora lo preguntamos en este año, en el 2020, aspectos muy importantes. Déjame comentarte que el 41.4% de las viviendas tiene servicio de televisión de paga. O sea, es un porcentaje importante, más alto que el de horno de microondas. O sea, la gente tiene más servicio de televisión de paga, que es el 41.4%, que el 27% del horno de microondas. Es que el horno de microondas es nomás para hacer palomitas, prácticamente. La parte del entretenimiento, sí, ¿no? Sí. Y ya hay un 10% que además tiene servicios de paga de películas, música, videos por internet. Y hasta las consolas de videojuegos han recuperado, han tenido un porcentaje importante. Cerca del 5% de los hogares tienen consola de videojuegos. ¿No checaron ahí cuántos tienen karaoke? Porque qué bárbaro, ya todo el mundo le dio por cantar con esto. Oigan, un dato muy interesante es los vehículos, las formas de transportarnos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Tenemos por ahí el dato? Claro. Sí. 28% de los hogares tienen vehículo. 28%. Automóvil o camioneta. Va. Se mantiene ligeramente superior al 2010, que teníamos el 26.6%, el 28%. Pero también hay el 17.4% de los hogares, que es una parte muy importante, tiene motocicleta o motoneta. Obviamente esas son de las nuevas incorporaciones. Entonces no tiene como tal el vehículo, pero ya tiene una motocicleta para transportarse. Y el 21% utiliza bicicleta para transportarse todavía. No como diversión, como transporte. Para ir a la chamba. Así es, exactamente. Les preguntaba porque siempre, yo veo aquí en la ciudad, por lo menos aquí en Villahermosa, veo que cada vez hay más vehículos. O sea, yo no sé si es que las calles se angostan, obviamente no, pero hay más vehículos y el tráfico se pone más cañón. Sí, ¿no? Entonces sí se ha aumentado el número de vehículos. Sí, claro, Jorge. Aquí el 28% de las viviendas que visitamos tienen vehículos. Sin embargo, otro registro administrativo va a ser el parque vehicular que se pueda tener. Son datos muy interesantes, pero imagínate el dato de la telefonía. Solo 15 viviendas de cada 100 que visitamos no tienen línea telefónica de celular o servicio de celular, porque además hoy esa parte es fundamental. Y aquí era lo que platicamos hace un momento. Esto fue antes del confinamiento. Este dato que tenemos, por ejemplo, del 34% de las viviendas que tenían internet en su casa, fue en marzo 15 de 2020. Valdría la pena y va a valer la pena cómo hacer ese análisis hoy y cómo van creciendo estas situaciones. Pero estos servicios, imagínate en los pantanos de Centla bajamos y encontramos un plato de color rojo o azul
que es televisión de paga. Y dices, y tienen unas pantallas, pero en serio. Yo sé que hay gente que no tiene ni comedor para sentarse, pero tienen unas pantallas del tamaño del mundo. Y es una forma de comunicar, y hoy es fundamental para la educación y muchísimos de estos elementos. Eso lo pudimos recuperar, y lo que tú dices, seguramente podemos revisar los datos de los parques vehiculares y cómo van los flujos que tenemos. Hoy lo que platicamos con el municipio del centro, que tiene el 50% de los establecimientos económicos según el censo, pero además con Nacajuca y el centro como una zona conurbada, eso es lo que vemos, el número de personas y de tránsito. Hace unas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con estos bancos de bienestar que ha establecido el gobierno? ¿Cuántos bancos se han establecido? ¿Son reconocidos por la Asociación de Bancos en México, por Banxico o por la banca privada? ¿Esto también lo registran ustedes? Posiblemente en servicios financieros, en el caso de los censos económicos y las empresas que tenemos, entran. Todo lo que vimos, el censo es las viviendas como tal. Así. Entonces, obviamente, porque preguntas también, ¿sigue el INEGI informando sobre la inflación del país? Todas las quincenas, sin faltar, cada quincena se dan los datos a nivel nacional, estatal y por ciudad. Podemos saber las características del pescado, de la harina o de las galletas quincenalmente en cada una de las ciudades capitales y en muchas ciudades seleccionadas. Sí. Bien, muy interesante. Se comunica Ventura Moguel, le mandamos un abrazo pero muy afectuoso. Nos felicita, gracias doctor, por las mesas de análisis. Yo quisiera que me platicaran, dice, del crecimiento abrumador de farmacias. Es un indicador más de la perniciosa cultura del consumo. Inicialmente nos sorprendieron las tiendas de conveniencia, pero ahora las farmacias están en cada esquina. ¿Qué pasa con la cultura de prevención de enfermedades? ¿Seguimos en la curatividad? Vamos a hablar de salud en este momento y mando saludos afectuosos al maestro Ancona, eficiente y sencillo servidor público, dice. Un gran amigo. Maravilloso. Un abrazo a Ventura Moguel, de verdad, con todo afecto. Regresando comentamos esto, ¿no? Me parece. Les pido de la manera más atenta que nos abran las puertas para que de esa manera nos puedan apoyar y contribuir de esa forma a sacar las estadísticas, que es el objetivo de la población, saber cuántos somos, quiénes somos y cómo vivimos. Yo soy INEGI. Yo soy INEGI. Yo soy INEGI. Y así como yo soy INEGI, tú también seas INEGI. Yo soy INEGI, dice, hasta los camarógrafos dicen, yo también soy INEGI, todos somos parte del INEGI, de una u otra manera. Oigan, pregunta aquí una ciudadana muy participativa, ¿habrá alguna actualización al finalizar la pandemia por los datos del censo? Esto se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, nos dicen, aquí en Tabasco somos 2 millones y pico. Oigan, pero cuando ustedes terminaron su censo y todo, pues por lo menos hasta lo que va de la pandemia, más de 3,000 ya se nos adelantaron. Ya no digamos los 180 y tantos mil a nivel nacional. ¿Habrá una forma de actualizar eso? Jorge, o nada más le resto al dato de general, quítale los muertos de la pandemia? Fíjate, Jorge, que los censos son unos eventos que se hacen cíclicamente cada 10 años. Tenemos otro tipo de estadísticas que nos permiten estimar la demografía en el país. Uno de ellos, por supuesto, son los hechos vitales, los nacimientos, las defunciones. Este tipo de recuentos también los hacemos históricamente. Cada mes
en todas las oficinas del INEGI nos llegan las actas de nacimiento. Hoy es un dato muy importante la parte de la defunción. Nosotros trabajamos con las actas de defunción y tenemos esos datos. Pero también la demografía tiene que ver con la migración. En el caso de los censos económicos, cada 5 años lo vamos a hacer, y la demografía de establecimientos, cuántos nacen y mueren. Pero, por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo me da la posibilidad de estar estimando la población cada evento que yo hago, y por ahí vamos a retomar. A partir de estos datos se hacen las proyecciones de población con el CONAPO, con Coneval y el INEGI participando, pero ellos son los encargados de hacer estas proyecciones de población que van a regir a lo largo. El dato censal se enmarca en la gran foto, y a partir de ello hay fenómenos estadísticos que me van a permitir estimar lo que siga. Pero había quedado en el aire contestarle al doctor Ventura Moguel. Dice, ¿cuántas farmacias hay en Tabasco a propósito de ese boom que decía él? Muy bien, el caso de las farmacias y todos los giros de carácter económico los vamos a encontrar en el mismo portal del INEGI. Existe el directorio de unidades económicas. Yo puedo ver cuántas farmacias hay en Tabasco, puedo ser del listado o físicamente en el espacio, por municipio o por la ciudad. Yo puedo saber en la ciudad de Villahermosa y exactamente dónde está la razón social que es la que comúnmente conocemos, y algunas características del establecimiento. Por supuesto lo tenemos y está actualizado hace un año, obviamente. Eso es del censo económico, ¿no? Es censo no tiene económico, nada que ver con el porque el censo de población únicamente, reitero, va a las viviendas particularmente habitadas. Bueno, ya que estamos hablando de farmacias, vamos al rubro de la salud antes de que nos acabe este programa. En eso, ¿cómo estamos en Tabasco? ¿Qué tan sanos o no estamos? Mira, en Tabasco existe 1.646.000 personas afiliadas a instituciones de servicio de salud. Obviamente, estamos hablando de las 2.402.000, tenemos un porcentaje que todavía no tiene afiliación a servicios de salud. Pero de esa población que está afiliada a servicios de salud, ¿dónde se encuentra? Te podré decir que el 48% está afiliada al INSABI. 48%. 30% está afiliada al IMSS. Otra parte importante, que es el 6.4%, está afiliada al ISSSTE. Y tenemos 5.9% que está afiliada a Pemex, Defensa o Marina. Entonces tenemos un porcentaje también bastante alto con relación a otras entidades. Pero acá hay un dato también importante. 1.3% acude a instituciones privadas o está afiliada a instituciones privadas. Entonces, la mayoría la tenemos en instituciones públicas o como parte de su trabajo, como un beneficio por parte de su trabajo. Pero tenemos un porcentaje que está todavía en instituciones privadas o en otro tipo de institución. ¿Cuál es otro tipo de institución? Los centros de salud en los municipios, algunas clínicas de la sociedad civil. Entonces, ahí tenemos también un porcentaje del 4%. ¿El ISSSTE no lo tienen contemplado? Sí, ¿Es el servicio estatal? Sí, el servicio estatal del ISSSTE es 4.1%. Del estado de Tabasco. Así es, del estado de Tabasco. El ISSSTE 6.4 y el ISSSTE 4.1%. Ah, bien, 4.1, eso no lo habías dicho. Entonces, okay. Ahí están afiliados los tabasqueños. Bien. Va, interesante. A ver, nos quedan ya creo que como 6 minutitos o menos, así que yo les voy a ir pidiendo a ustedes que nos den alguna consideración final antes de irnos. ¿Les parece? Pues sí. A ver, algo que consideres que por ahí se nos esté pasando. A ver, algo interesante, preguntan, ¿hay alguna vinculación entre los datos del INEGI con el INE para esto de las elecciones? Yo creo que la información que generamos le va a poder dar elementos al INE para tener pues la certeza de cómo está la población, inclusive con la posibilidad de estar validando su propio padrón. No tenemos nosotros datos nominales en ningún momento, sí, claro. No existen bases de datos, es diferente los propósitos, pero el INE sí va a saber cuántos mayores de 18 años existen a la fecha del 2020 y van a tener esa posibilidad de hacer su planeación estratégica para el evento, que seguramente ya lo están trabajando. Pero el dato del censo de población le va a servir a los que contiendan por cualquier puesto de elección popular, porque van a saber la radiografía completa. Hoy por hoy, quiero comentarte, por ejemplo, hace un rato decíamos 257,000 personas mayores de 60 años.
Si queremos hacer la estrategia de vacunas, pues ahí lo tenemos, no solo a nivel de localidad, sino a nivel de manzana. Y Jorge, están los detalles, pero... Y Jorge, quiero decirte que en Tabasco encontramos 461 personas mayores de 100 años. Es decir, 461 personas. ¿De más de 100? De más de 100 años, de las cuales 277 son mujeres y 184 son hombres. Hijo, yo pensaba que yo era el único mayor de 100 años. Nada, ahí tengo competencia, son 461. Oiga, la pregunta que hacían aquí de lo del INE, dice, porque luego cuando hay elecciones hasta los muertos votan. ¿Qué pasó? Oiga. Bueno, estamos ya en la recta más que final y nos quedan como medio segundo, así que yo te voy a pedir primero que nada, David, que nos des una consideración final en un minutito, de lo que gustes hablar de una consideración. Hace rato el maestro José Manuel tocaba un punto muy importante. 91.026 hablantes de lengua indígena en Tabasco. O sea, se habían reportado 61.000 hace 10 años. Tenemos 31.000 personas más que declaran hablar lengua indígena. Es una consideración. La otra consideración, 37.500 personas que se autorreconocen como afrodescendientes. Ese dato no lo teníamos anteriormente, no tenemos cómo compararlo, pero es muy importante por toda la parte del autorreconocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos afro y los derechos y beneficios que deben tener esos grupos de población. Entonces te comento, es importante, 91.000 hablantes de lengua indígena y 37.000 afrodescendientes en Tabasco. 37.000 afrodescendientes. Es una comunidad grande, ¿eh? Importante. Porque de pronto se hablaba que los afrodescendientes están en Guerrero, Oaxaca, en Veracruz, en eso. Aquí también tenemos, ¿eh? Interesantísimo. Voy contigo, mi querido José Manuel. ¿Algunas consideraciones? Pues simplemente, Jorge, invitar a la sociedad en pleno. Hoy ya estamos trabajando con los 3 órdenes de gobierno que son partícipes, primero en la elaboración del censo, a utilizar la información. Tenemos hechos concretos, datos muy frescos, que va a servir para delinear cualquier política pública del ámbito social, económico, de educación, de salud. Es vital que tomemos estos datos como un referente, porque a partir de ello no hay otra fórmula de tener el desarrollo que estamos esperando, no solo en Tabasco, sino en el país, con estos elementos. Son hoy por hoy la base fundamental de cualquier política pública que queramos emprender y que sea exitosa. Estamos seguros de que sí. Excelente entrevista, información muy importante. Felicidades al maestro José Manuel Ancona, al ingeniero David Esaú. Felicidades a Jorge de Dios, gracias de parte de Belli. Bueno, gracias Belli por estarnos viendo. Y pues bueno, en todo lo que vale agradecemos la presencia de José Manuel y de David Esaú, de verdad, y ojalá que nos visiten más seguido, ¿eh? Yo creo que todavía mucho más que platicar. Muchísimo. Esto es su casa. Y lo digo públicamente, si hay un funcionario que me gusta entrevistar, porque además tiene un entusiasmo que se contagia en lo que hace, es el maestro Ancona. De verdad, te felicito. De verdad. Y pues, por supuesto, las felicitaciones y agradecimiento a usted, que nos ayuda a hacer mucho mejor esta mesa de análisis. En nombre de todo el equipo técnico de producción, yo soy Jorge de Dios. Buenas noches.